el oligopolio no ha desaparecido. Aunque no hagan ver que cualquier comercializadora puede estar, pero la fuerza y la influencia de las grandes distribuidoras sigue siendo muy fuerte en el comercio, ¿no?, de la electricidad. Seguimos sin entender la factura eléctrica, cada vez la hace más liosa, y además, aunque consumimos menos, nos sigue costando más nuestra factura y no nos salen las cuentas de ninguna manera, ¿vale? Ante todo este panorama, que puede ser un poco nefasto, un poco doliente, Cencer propone una nueva situación, una nueva forma de consumir la electricidad. Consumir la electricidad de forma responsable con el medio ambiente. Además, en formato de cooperativa de consumidores. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que optamos para poder explicar cómo comercializamos la electricidad 100% verde, que es algo lo más difícil de explicar, lo más no práctico, más heterogéneo, más poco abstracto? Voy a explicar un poquito cómo es el mercado eléctrico nacional, cómo funciona el mercado eléctrico nacional, y luego veremos qué hace de forma diferente Cencer, ¿no? En el mercado eléctrico nacional intervienen tres tipos de empresas. Una es las productoras de electricidad, las que producen la electricidad, desde una central hidroeléctrica, una central nuclear, etcétera, etcétera. Al principio metemos tanto las renovables como las no renovables en el mismo saco. Luego irían las que transportan la electricidad, las empresas que transportan la electricidad. Hay dos tipos de empresas: Red Nacional de Electricidad, que transporta en alta tensión, y las distribuidoras regionales, que distribuyen en media y baja tensión, desde el transformador hasta nuestra vivienda, teniendo en posición del contador, las líneas de enlace, etcétera, etcétera. Las conocidas: Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, están las comercializadoras eléctricas, que lo que hacen es una función administrativa, es decir, con el dinero del socio se paga a todos los intervinientes del proceso, ¿vale? Se paga a los que producen la electricidad, a los que la distribuyen y a los impuestos, incluso en algunas hasta los beneficios de las comercializadoras. O dicho de otra manera, para que se vea de una forma más gráfica, estarían las empresas que generan la distribución, las entidades que generan la electricidad en alta tensión, Red Nacional Eléctrica, luego distribuimos, y la comercializadora lo único que hace es gestionar esa parte administrativa de la factura. Es la única que genera una factura y la que se la pone al usuario y paga a todos los intervenientes en el proceso. Bueno, pues ya sabemos lo que hace una comercializadora normal. ¿Qué es lo que hace Cencer de forma diferente? Cencer estaría en la parte de las comercializadoras. La distribución es exactamente lo mismo, pero nosotros solamente compramos en el OMIE, ¿vale?, que pertenece al Ministerio de Industria, electricidad de origen 100% verde. Solamente compramos electricidad de energías renovables, ¿vale? La electricidad se vierte en la red y a nuestra casa nos llega la electricidad, pues de un lado o de otro. No hay electrones verdes y electrones marrones, hay electricidad, ¿vale? Pero todo está garantizado por el Ministerio de Industria. Es decir, nosotros ni podemos ni queremos comprar electricidad que no sea de energía renovable, ¿de acuerdo? Apostando por las energías renovables y dando al ciudadano una opción distinta de cómo comercializar la electricidad, porque podemos decidir de dónde se compra y dónde, a quién. Es decir, hasta ahora el usuario que estaba en una grande comercializadora, con su dinero de la factura, estaba pagando a una central nuclear, a una central de ciclo combinado, etcétera, etcétera. A partir de elegir Cencer, con su dinero solamente se va a costear fuentes de energía renovable. ¿De acuerdo? Para dejar esto más claro, la red de la instalación no varía, ¿vale? No hay que cambiar ni transformador, ni línea de enlace, ni contador, nada de nada, porque se distribuye de la misma manera, ¿vale? Simplemente con el dinero del socio
solamente en el OMIE se compra electricidad de origen 100% verde. ¿Vale? Lo garantiza el OMIE y el MIBEL, que es el mercado ibérico de electricidad, la península y Portugal. Todo, repito, garantizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. ¿Vale? Este organismo es el que gestiona la relación eléctrica y la que me va a garantizar que Cencer es una comercializadora eléctrica 100% verde. ¿Vale? Como esto es un poco abstracto, lo de la compra de electricidad, habrá gente que a lo mejor no lo entienda. Pues hay que quedarse que, según el Ministerio de Industria, Cencer es una comercializadora 100% verde y no son otras. Y ahora veremos cuáles son y cuáles no. ¿Vale? Si entramos en el comparador de la Comisión del Mercado y la Competencia y metamos nuestros datos y, si os fijáis, Cencer, que va a aparecer, esto es un abstracto, no somos la segunda más barata, somos la séptima o la octava, pero con una diferencia muy pequeña. Pero fijaros cómo aquí me dice si son o no son las comercializadoras 100% verde. Y podéis ver algunas que también lo son, y como las grandes, incluso algunas que se publicitan mucho, como el Ministerio de Industria, no yo, el Ministerio de Industria dice que quién comercializadoras son verdes y cuáles no. ¿Vale? Cencer lo es. Todo está regulado por una normativa, ¿vale?, que avala todo lo que estoy diciendo. ¿De acuerdo? Pues ya hemos dejado muy clarito el origen de nuestra energía, el origen, pero no es la única opción o variante que pretende ofrecer Cencer. Cencer somos una cooperativa de consumidores, es decir, el socio es el propietario de la cooperativa, con todo lo que eso conlleva, ¿vale? El futuro de la empresa se decide en asamblea general, ¿vale? Son mínimo una vez al año, posiblemente este año tengamos 2 asambleas generales y el órgano rector, que es el que dirige a corta instancia. Las cuentas claras y transparentes. En eso nosotros estamos obsesionados. Podéis entrar en nuestra página web y vais a poder ver todas nuestras tarifas con todos nuestros precios. Algo que puede parecer lógico y fácil, intentarlo hacerlo con nuestra comercializadora. Veréis cómo no se puede. Es más, en otras comercializadoras de las grandes tienen precios para distintas provincias y distintos... nosotros tenemos el mismo y el mejor precio para todos los socios, estén en la población de la península que esté. ¿De acuerdo? Sin diferencia ninguna. ¿Vale? Cuentas claras y transparentes. Y además cada socio tiene un voto. Hay socios nuestros con 2 kilovatios contratados y otros con 2.000 kilovatios contratados. En Asamblea General tienen el mismo poder. Igualdad y transparencia son nuestro ADN dentro de la cooperativa. ¿De acuerdo? También añadir que como somos una cooperativa de consumidores, hay que aportar un capital social. Y nos gusta contarlo también desde el principio. Ese capital social va en función de la potencia contratada. Son 100 kilovatios, por debajo de los 10 kilovatios son 100 euros con 20 céntimos, ¿vale? Y por encima de esos 10 kilovatios se estudia esa cantidad, ¿de acuerdo? Ahora bien clarito todo, ¿no? Trabajamos para reducir el coste medioambiental de la cooperativa. Las tarifas son únicas, como he dicho antes, para todos los socios, no hay excepción ni de territorio ni de potencias contratadas. La 2.0 tiene el mismo precio, sea el socio que sea. Y además también estamos opcionados por informar a nuestros socios de las tarifas y las potencias. Es decir, cada persona que va a entrar en nuestra cooperativa, primero vamos a hacer un estudio y vamos a garantizarle que la tarifa y la potencia a contratar es la ideal para su consumo. Estamos obsesionados en tener el precio más barato, pero hay veces que el precio más barato de la electricidad nos mueve en márgenes muy pequeños. El ahorro grande económico está en tener la potencia y tarifa idónea para nuestro consumo eléctrico. Nosotros siempre decimos que no hay tarifas buenas y tarifas malas, lo que hay es la tarifa más adaptada a mi consumo o menos adaptada al consumo del usuario, ¿vale? Y por tanto para nosotros informar de esto es muy importante. También ofrecemos otros servicios al socio,
como por ejemplo la formación, tanto interna como externa. Sabemos y creemos que un consumidor formado es un consumidor responsable y por tanto más eficiente, y como además el socio es nuestro propietario, tenemos la obligación de que tenga la mayor y mejor información posible. Otra de nuestras ADN o parte de nuestra formación es la colaboración. En la actualidad somos 5 trabajadores en la cooperativa y tenemos más de 1000 socios repartidos por toda la península. De esa manera sería imposible abarcar toda la península. ¿Por qué? Porque trabajamos con colaboradores, socios que se implican en la cooperativa y que apuestan por ello de una manera o de otra. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nuestra empresa es totalmente online, o el 80 o el 90% online, y por tanto necesitamos de muchas empresas informáticas. Muchas de ellas que nos trabajan para nosotros son socios y le pagamos en electricidad. Por tanto, se esfuerzan en que nuestra página y nuestros recursos estén al máximo porque son parte de Cencer, ¿vale? Somos una red, más que 5 personas trabajando en una empresa, ¿vale? El asesoramiento energético, tanto a pequeño como a gran escala, para nosotros también muy importante. Parte de nuestros colaboradores, los que son asesores energéticos, que llegan al sitio donde no pueden llegar otros asesores y le cuentan al socio o al futuro socio cómo consumir, incluso qué modificaciones hacer en su instalación para que sea más rentable y más eficiente. ¿De acuerdo? Nuestra gran apuesta de futuro es la producción propia. Al día de hoy, el 80, el 90%, más del 95% de la electricidad que consumimos la compramos en el mercado. Queremos tener producción propia para ir bajando ese tanto por ciento. De tal manera que nuestro socio sea productor y consumidor a la vez, para poder desenchufarnos. En la actualidad nuestros precios varían cada 3 meses. La idea es que pueden mantener un precio anual. Para eso no nos pueden influir los precios del mercado, ¿vale? De lo mío, que varía día a día, hora a hora. La única manera de hacerlo es que la producción, no depender de la especulación del mercado y depender de nuestra propia producción. Es decir, comprar parques eólicos, huertos solares, incluso solar en nuestras cubiertas, para que el socio no sea solamente consumidor energético, sino también sea productor, ¿vale? Un concepto que ya se conoce mucho en economía social, que se llama prosumidor, ¿vale? Como sabéis, en el alto comercio, el distribuidor que menos hace y el que más dinero se lleva, ¿vale? Pues queremos quitar ese intermediario del medio y que ser nosotros los mismos que consumamos y produzcamos nuestra propia electricidad. ¿Qué mejor que una cooperativa para poder hacer eso? ¿De acuerdo? Apostamos también por el vehículo eléctrico, pero desde cooperativa y desde puntos de conexión, para asegurar que enganches donde enganches o recargues tu vehículo. Una cosa que no han contado hasta ahora es que el vehículo eléctrico es vehículo ecológico, y eso no tiene por qué ser siempre así, porque el vehículo eléctrico depende de donde yo recargue esa electricidad, será de energía renovable o no. Sí, puede que un vehículo eléctrico, está claro que no va a soltar emisiones de CO2 de su tubo de escape, pero ¿está produciendo emisiones de CO2 donde se produce esa electricidad? Si se está produciendo, ya no estamos hablando de un coche ecológico, será eléctrico, pero no ecológico. La única manera de garantizar que un coche eléctrico sea ecológico es apostando porque el punto de recarga sea de un sitio que te garantice que la energía es renovable. La producción es de energía renovable. Otra de nuestras grandes apuestas de futuro es las telecomunicaciones, ¿vale? En las telecomunicaciones ya ofrecemos telefonía IP a través de ordenador, y posiblemente a principios del año que viene podamos empezar a ofrecer telefonía móvil, telefonía integral, ¿vale? Sí, aquí no hablamos de un producto ecológico, no hablaríamos de un producto ecológico, pero sí hablaríamos de un producto cooperativizado,
¿vale? Que es lo que entonces se está trabajando y posiblemente para principios del 2016 podamos tener ese producto. Con nosotros o unidos a lo mejor con otras cooperativas, ¿vale? Nacimos en Andalucía, ¿vale? Con todo lo que se conlleva, la única sede la tenemos en Fuengirola, Málaga, la única sede física, aunque tenemos agentes por todo el territorio, pero para construir un nuevo modelo energético. Yo siempre digo que nosotros no hemos venido a cambiar el modelo energético. Nosotros somos la herramienta, el instrumento para poder hacer ese cambio, ¿vale? El cambio lo tiene que hacer el ciudadano, el usuario, el socio, que apueste con alternativas como la nuestra, que haga el cambio, ¿vale? Si eso no lo hacemos, nosotros podemos tener el mejor instrumento para que hagáis el cambio, pero si no tomamos esa iniciativa, el cambio no es posible. Estamos acreditados en todo el territorio peninsular, cada puntito azul es un municipio donde al menos hay un socio. Como veis, aunque mayoritariamente estamos en Andalucía, también estamos en muchísimos, en todo el territorio nacional. Y no creemos en las fronteras, creemos en las personas. Incluso estamos trabajando con un proyecto para poder suministrar electricidad también en Portugal. Y tenemos un acuerdo con la Universidad de Algarve para intentar hacer eso en los próximos meses, años, ¿vale? Estamos cerca del socio y apostamos porque el socio sea parte de la cooperativa. Sí, no queremos usuarios ni consumidores, queremos parte activa de la cooperativa, miembros que se integren y colaboren en la gestión de la cooperativa. Para resumir un poquito el final de la charla, voy a hacer un poco las 6 ventajas o las 6 claves de las que consta la cooperativa. Primero, el origen de nuestra energía, que es de energía renovable 100% verde. Somos cooperativa de consumidores, todos por igual, la horizontabilidad como parte de identidad de Cencer, transparencia en nuestra gestión, tanto en nuestras cuentas como en nuestra información. Apostamos por un nuevo modelo energético, creemos que una cosa que no he dicho antes es que siempre nos hemos medido que la electricidad de las energías renovables es mucho más cara. Nosotros demostramos que eso es mentira, porque somos muchísimas veces más baratos ofreciendo solamente energía renovable. Es posible un mundo solamente alimentado con energía renovable y más en Andalucía, donde el sol nos sobra, ¿vale? Más en Andalucía. Y un asesoramiento del consumo energético. Estar informado, como digo, es parte esencial para que nuestro consumo sea eficiente y responsable. Todos los servicios que podamos ofrecer, ya estamos trabajando para poder ofrecer PELLET, placas fotovoltaicas o cualquier otro sistema, todo lo que podemos ofrecer a nuestros socios será para garantizarles una independencia energética y trabajar porque sean consumidores eficientes y responsables con el medio ambiente. Con esto he terminado. Ahora, todas las preguntas que me queréis hacer. Si el sol no tiene fronteras, nuestro proyecto tampoco. Y os dejo un poco aquí. Ahora, en el stand no me he traído folletos, en el stand tenéis toda la publicidad que por si alguien se quiere poner en contacto con nosotros. Y cualquier pregunta que queráis hacer, la contestamos en breve, que además tenemos a Francisco Javier, que es presidente de la cooperativa, por si él quiere responder a alguna de las preguntas. ¿Alguien, alguna pregunta? Sí, sí, me pregunta el compañero si se puede, lo digo, si alguien puede ser socio sin tener consumo eléctrico. Se puede hacer socio, además tenemos algunos agentes comerciales que no tienen consumo eléctrico y son socios de la cooperativa, ¿vale? Sí, y bueno, también estarían los socios inversores que aportan capital económico para poder aportar el capital, independientemente de que tengan o no tengan consumo eléctrico. Pero te van a pasar el micro y así. Sí, era si podía explicar. En el precio que se paga, no he entendido muy bien, va también el aporte a la cooperativa, ¿no? El capital social
que es lo que a lo mejor se paga una sola vez y al principio de la entrada en la cooperativa. Cuando aseguramos que te podemos comercializar electricidad, se carga ese capital social, no antes, ¿vale? Y luego lo que se va a ir pasando es periódicamente, un mes o cada 2 meses, como decida el socio, la factura con su consumo eléctrico, igual que con cualquier otra comercializadora. No hay diferencia. Vale, ese capital inicial va en función de la potencia, ¿entendido? De la potencia contratada. En vivienda es muy difícil que lleguemos a los 10 kilovatios. Por tanto, ese capital social para vivienda normalmente son 100 euros con 20 céntimos. Si pasáramos de esos 10 kilovatios, se calcula ese capital social, ¿vale? Se paga una sola vez y se devuelve cuando se sale alguien de la cooperativa. ¿De acuerdo? Y luego la otra duda que tenía era más ante el mercado, o sea, teniendo en cuenta que el mercado va en función de costes, beneficios y las inversiones que se hacen, ¿cómo se puede ir ampliando esa estrategia? O sea, ¿cómo lo hacéis para que sea eso viable, ¿no? Porque supongo que en función de las aportaciones... ¿Te refieres un poco a nuestras inversiones en producción? Sí, ahí financiación e inversión, ¿no? Sí, ahí se van a barajar varias posibilidades, ¿vale? Una cosa es, yo socio quiero poner una instalación fotovoltaica en mi vivienda y Cencer solamente comercializa la producción o la gestión de esas placas, ¿no? Y yo soy el propietario. Y en el caso de que no sea yo el propietario, Cencer con sus beneficios, cuando los tenga, o con la parte restante de los costes que tengamos, vamos a aportar ese dinero en producción propia, ¿vale? La autogestión de la cooperativa. Incluso si alguien, algún de los socios quiere aportar un capital como inversor, pues se dedicaría a producción. Es decir, imagínate que dentro de X meses vamos a comprar un parque eólico y le podemos ofrecer al socio que quiera ser inversor y poner X dinero para comprar ese parque eólico, ¿vale? Bajaríamos esas 3 posibilidades, ¿vale? Un detalle a tener en cuenta es que nosotros somos consumidores. Entonces, a la hora de acometer una inversión es diferente al punto de vista de un inversor que monta un parque fotovoltaico para hacer negocio. Para hacer negocio, ¿no? Para vender electricidad y ganar ahí un rendimiento. En nuestro caso, lo que tendremos que es amortizar el coste. Piensa en el símil de la cooperativa de viviendas, ¿no? Tú te apuntas a una cooperativa de vivienda para comprarte tu vivienda y tú lo que pagas ahí es el coste a la cooperativa lo que le ha costado los ladrillos, la mano de obra, no, y ahí te estarías ahorrando el beneficio que el promotor de esa hipotética vivienda podría hacer, ¿no? En nuestro caso, pues similar. Nosotros promoveremos nuestros propios proyectos de generación de energía y claro, nosotros lo que tenemos que hacer es amortizar el coste de esa instalación. No va a haber beneficios. Los beneficios van en repercusión de un precio más barato de la electricidad. O sea, aunque el beneficio redunde en la propia cooperativa de alguna manera, si hay una estrategia tiene un coste, ¿no? Al final, o sea, hay una parte... Es que me estoy acordando, aunque no es igual el modelo, pero hay una empresa de teléfonos móviles que empezó con una estrategia de no hacer publicidad, de informar a sus consumidores de cuáles eran, pues, sus líneas estratégicas. Esas líneas estratégicas las hacían prácticamente cada semana. De hecho, fui a una charla y lo contaban así, ¿no? Claro. Y un modelo diferente al gran modelo de la operadora. Y bueno, en esa empresa sí buscan un beneficio propio, pero se tratan de salir de ese gran mercado de grandes operadoras, ¿no? Aún así, llegó un momento en el que la línea no era sostenible por algún motivo, no recuerdo el porqué, pero claro, al final tienes que tener una mínima financiación para poder sostenerte, ¿no? Me refería a eso. Sí, un poco en esa misma línea. Hubo una discusión cuando estábamos haciendo los estatutos de la cooperativa y era porque las cooperativas de consumidores pueden ser con beneficio o sin beneficio, ¿vale? Que a lo mejor, entonces podríamos ser una cooperativa sin beneficio. Y pensamos que ese poder, esa decisión la tiene que decidir el socio en asamblea general. Entonces, optamos por tener beneficios, que está claro que los próximos 10, 15 años va a ser para comprar producción propia y luego
llegado ese momento que tengamos el 80, el 90% de la producción sea propia, si hemos crecido tanto y tenemos esa fluidez económica, pues será el socio quien decida, pues, campañas sociales, en repartirlo a los socios, lo que sea. Pero ese poder no creímos conveniente que fuera del socio, que ese poder lo pudiera decidir el socio en la asamblea y tomar esa decisión, ¿vale? Que fuera decisión no nuestra, de los que estamos redactando los estatutos, sino de cada uno en su momento y en cada coyuntura determinada. No sé, ¿quiere apuntar algo más? Claro, bueno, efectivamente la cooperativa tiene que ser sostenible, pues si no, no. ¿Qué decir? Una cosa para nosotros muy importante, y es algo que yo personalmente intento rehuir siempre, es el precio. Para nosotros como socios de la cooperativa, el precio tiene que ser lo de menos. Estando dentro del entorno, y tú ves que ahí en el comparador de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, pues tenemos precios de mercado. Y dentro de eso, de lo más barato, porque de 500 y pico de comercializadoras que hay ya, estar siempre de entre el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ya es un triunfo, ¿no? Pero nuestro objetivo como socios consumidores debe de ir a la producción, para ser independiente, a la autoproducción, claro. Bien por ti mismo, porque tú tienes sitio como socio donde ponerlo, o bien como la cooperativa en sí, ¿no? Entonces, nuestro objetivo debe ir pensando en eso, o sea, crear recursos dentro de la cooperativa para que la cooperativa pueda llegar a acometer esos proyectos. ¿Cómo? Pues tiene que ser, pues, hombre, pagando en el precio, pues algo que sea razonable. No ir como en muchas comunidades de propietarios, que se va siempre al mínimo para pagarle el mínimo recibo posible. Bueno, eso es importante y por eso es nuestro esfuerzo de que tengamos unas tarifas muy competitivas. Pero no tenemos que perder de vista ese objetivo que es el principal, ¿eh? Incluso, si la Asamblea lo decide, ¿por qué no vamos a poder pagar en un momento dado algún céntimo más dentro del kilovatio? Si a lo mejor a ti no es algo que te vaya a suponer algo, ¿no?, un detrimento de tu economía a lo largo del año, pero sí estás aportando un poquito más a ese proyecto tuyo, que es la cooperativa, para poder desarrollar esos proyectos de generación. Eso al final la Asamblea lo decide, ¿no? Pero yo creo que eso es muy importante que no lo perdamos de vista, porque es el objetivo primordial que debemos de tener para poder llegar a ser independientes energéticamente, que es lo que vamos buscando, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta o algo? Pues hemos terminado, no sé, cortito. Venga, muchas gracias por la asistencia.